el, el compartimiento se llama 11º paso. A través de la oración y la meditación hacemos un contacto consciente con Dios. Nuestra compañera Alejandra C. viene a compartirnos. Ella es del grupo CCA y Coda Virtual. Así que, pues, bienvenida, querida Ale. Adelante, ahí estás en tu casa. Gracias, Esther. Buenas noches, compañeros. Soy Alejandra C. Soy comedora compulsiva y muy codependiente. Y me da mucho gusto estar hoy aquí pudiéndoles compartir un poquito de mi enfermedad y de cómo en ocasiones pues yo he logrado una suspensión diaria, ¿no? Yo no puedo decir que ya me recuperé, aunque hayan pasado muchísimas 24 horas desde la primera vez que llegué a un grupo. Sin embargo, sí puedo decir que cuando yo me aplico o trato de aplicarme al programa Leo, me apadrino, amadrino y hago todo el ejercicio que implica el estar aquí, pues consigo muchas veces una suspensión diaria de mis enfermedades, como son el comer compulsivo y como es la codependencia en mi caso, ¿no? Y bueno, el día de hoy vamos a hablar un poquito sobre el paso 11 y cómo yo lo he tratado de aterrizar a mi experiencia personal. Y a mí me gustaría como empezar leyéndoles una pequeña sinopsis que trae el libro de los pasos de AA. En el caso del paso 11, el paso 11 nos dice: buscamos a través de la oración y la meditación mejorar nuestro contacto consciente con Dios como nosotros lo concebimos, pidiéndole solamente que nos dejara conocer su voluntad para con nosotros y nos diera la fortaleza para cumplirla. Y dice así: dice, la meditación y la oración son los conductos principales hacia el poder superior. El autoexamen y sus conexiones con la oración y la meditación. Un fundamento indestructible para la vida. ¿Cómo debemos meditar? La meditación no tiene fronteras, una aventura individual. El primer resultado es el equilibrio emocional. Acerca de la oración, petición diaria del conocimiento de la voluntad de Dios para con nosotros y la gracia para cumplirla. Los resultados reales de la oración son incuestionables, las recompensas de la oración y la meditación. Y bueno, esta es una pequeña sinopsis que trae el libro de los pasos de AA, que me gusta mucho y que yo agradezco mucho este compartimiento y escogí este tema precisamente porque yo quería contactar con esa parte. Y gracias a ustedes, a pesar del trabajo y del ritmo de la vida, hoy leí completo y llevo esta semana leyendo el paso 11 que tenía tantas ganas como de leer y de recuperar en mí. Lo bonito del programa es que cada vez de que yo leo algo, entiendo algo diferente de acuerdo a lo que yo pueda estar viviendo, ¿no? Y si bien es cierto, los pasos son unos, los libros son unos, no me cambian el sentido de la literatura, ni me cambian el texto, ni nada, pero yo entiendo algo diferente cada vez que lo leo, ¿no? Porque en cada momento, pues yo tengo una necesidad distinta. Y la herramienta de la literatura, pues se va volviendo una herramienta bien importante para que yo lo pueda aterrizar en mi experiencia personal. Para mí el programa no es una cuestión que yo me pueda aprender de memoria, porque la verdad es que mi memoria es muy mala. Tengo déficit de atención y soy muy dispersa. Pero sí es una cuestión que tengo que aterrizar en mi vida personal, que no es nada más letra muerta, ¿no? Y, y el retomar esta semana el 11º paso a mí me hacía mucha falta, porque yo siempre toda mi vida he recurrido a la oración para pedir lo que yo quiero, para decirle a Dios cómo tienen que ser las cosas, para pedirle a Dios que no sucedan cosas que me angustien, para pedirle a Dios tener dinero, para pedirle a Dios una pareja, para pedirle a Dios que la gente cambie, para pedirle a Dios que, pues que las cosas sean como yo creo. Y como codependiente, pues siempre quiero tener el control de las cosas, ¿no? Inclusive de Dios. Lo más chistoso es que yo llego a Codependientes Anónimos
a tratar de cambiar a las demás personas para recuperarme de la codependencia, a tratar después de cambiar a Dios para recuperarme de la codependencia. Y aquí lo que me parece más interesante es que el programa al único que me lleva es a un encuentro con Dios. No me lleva, o con mi poder superior, no me lleva ni a ser rica, ni a tener a la mejor pareja, ni a resolver todas las circunstancias, ni a ningún lado me lleva más que a encontrar a ese poder superior, ¿no? En mi caso personal, yo llevo buscando a ese poder superior muchísimos años. La primera vez que yo llegué a un grupo fue a Comedores Compulsivos, hace 19 años. Yo soy sobreviviente de incesto. Después del incesto, bueno, a los 10 años le platico a mi madre que estoy sufriendo incesto y al día siguiente vivíamos en Guadalajara, amanecemos en México, sin escuela, sin casa, sin nada, ¿no? Mi mamá nos sacó de ahí luego, luego. Y después inicia un proceso judicial en contra de mi papá, que fue muy agresivo porque pues tuve que ir al reclusorio a declarar, demás. Y, y toda la vida, compañeros, yo me conmiseré por eso. Yo decía, es que a mí mi papá me destruyó la infancia, ¿no? Y a mí, he sufrido tanto por eso, ¿no? Y además tenía mucho coraje con él. Cuando yo llego y si declaré en el reclusorio y toda esta parte, él estuvo en la cárcel como 8 años, nunca más lo volví a ver. Yo de niña pensaba y decía, pues estoy haciendo todo esto para que el día de mañana no le pase lo mismo que a mí a otra niña, ¿no? Y podamos parar esta situación. Cuando yo tengo 24, 26 años, eh, de pronto abro una revista y ahí está mi papá libre con una nueva esposa y con una hija de mi edad, ¿no? Y se me vuelve a revivir toda la situación del incesto, aún y cuando yo ya había estado muchos años en terapia y muchos años trabajando esta parte, me empiezo a cortar los brazos. Para esto acababa de ser mamá, ya era mamá, traía un sobrepeso de 130 kilos y decido buscar ayuda y llego a comedores compulsivos, ¿no? Ahí empecé a trabajar mucho como esta parte de mi relación con Dios. Yo estaba resentida con Dios por lo que me había pasado cuando era niña, porque Dios no me había cuidado, porque mis papás no me habían cuidado, porque me había pasado lo que había sucedido con mi papá, porque nos habíamos quedado sin seguridad económica después de eso, porque siempre me sentía a la deriva, siempre me sentí como que el mundo estaba en mi contra y como que algo malo me iba a pasar. Eh, Siempre sentí que las personas fallaban, que no eran lo suficientemente leales, que, o sea, yo quería tener el control y quería encontrar a las personas leales y quería sentirme segura y nunca lo encontraba, ¿no? Tuve que trabajar mucho mi relación con Dios y ese resentimiento que tenía con Dios y el resentimiento que tenía conmigo misma por la situación que había vivido. Pero siempre yo le pedía a Dios de acuerdo a lo que yo quería, ¿no? Cuando yo llego al grupo y empiezo a trabajar esta parte, tuve que entender que mi papá, aún con lo que había hecho, no quería hacerme daño, sino que él también era una persona muy enferma. Tuve que entender que mi mamá, aun cuando me quería cuidar, pues no se había dado cuenta. Y tuve que entender que yo no era culpable del abuso que había sufrido, ¿no? Eh, Tuve que empezar a entender mucho ese historial. Estuve en CCA muchos años, después dejé de asistir a mis juntas y de pronto se me vino encima una situación de infidelidad de mi esposo. Yo llevaba 12 años casado y, y llego a CCA pues muy destruida porque había mucho abandono de mi esposo, ya para iniciar un proceso de divorcio y otra vez resentida, ¿no? Resentida con él porque yo dependía al 100% de él. Él trabajaba, él me mantenía, él me hacía el día, yo me dedicaba a ser mamá
Y de pronto un día agarra y se da la vuelta, decide irse de la casa y me quedo sin nada, compañeros. Para ese entonces yo ya traía un problema de anorexia porque yo tengo trastorno alimenticio, tengo los tres, tengo bulimia, comer compulsivo y anorexia, ¿no? Llegué a pesar 45 kilos en esa época y otra vez era por lo mismo, ¿no? Porque las personas me habían fallado, porque las personas no eran lo suficientemente grandiosas como para hacerse cargo de mí y como para procurarme mi seguridad y como para que yo estuviera bien. Y cuando yo me acercaba a Dios, a lo que yo llamaba oración, era para decirle que por favor mi matrimonio no se terminara, ¿no? Que por favor hubiera dinero en mi casa, que por favor mi mamá no sufriera, que por favor esto y el otro, ¿no? Y perdía mucho de vista, perdón, ay, ay, ahí está. Perdía muchísimo de vista que todo ese tipo de cosas, pues en primer lugar, no dependían de mí y en segundo lugar, yo no estaba pidiéndole a Dios que se hiciera su voluntad, yo estaba pidiendo lo que yo quería, porque yo lo único que quería era no perder el control de las cosas. A mí el programa, hay un libro que se llama Un programa para ti, que me ha ayudado a entender muchísimo como el trabajo que tengo que hacer real con los pasos, ¿no? Y ahí me dice en el segundo paso eh, que llegamos al convencimiento en que solo un poder superior a nosotros mismos podía ayudarnos a recuperar el sano juicio, ¿no? Yo no entendía esta parte, ¿no? Yo en verdad estaba perdida, estaba alterada, estaba disturbiada, estaba muy sacada de onda por todo lo que pasaba en mi vida porque no tenía el control de nada, ¿no? Y este libro me ayudó mucho a entender esta parte, ¿no? A entender que yo como codependiente, como comedora compulsiva, como enferma emocional, como adicta, como lo que lo quieran ver, como jodida emocional. Yo necesito tener el control de las cosas, de las circunstancias, de las personas, de la estabilidad económica. Necesito tener el control de todo, cabrón. Y esa es la raíz de mi enfermedad, que la vida no me permite tener el control de las cosas. Y eso me genera miedo. Y cuando yo genero miedo, se desatan mis defectos de carácter y se desata también el deseo imperioso. ¿El deseo imperioso de qué? Pues en mi caso, de comer compulsivamente o de dejar de comer o de laxarme. En el caso de una relación, se desata el deseo imperioso de controlar. Yo me acuerdo cuando estaba en ese proceso con mi ex esposo en el que perdí el control, en el que nada más llegaba a dormir, que llegaba muy tarde, se iba muy temprano, que nos pasamos un año sin tener relaciones, sin que me hiciera caso, sin que me diera un beso, que yo sentía que estaba perdiendo el control. Yo empiezo con una situación de verdad enfermiza, compañeros. Empecé con una situación de investigar, de puta le voy a dar celos, de puta ahora me las va a pagar, de no, pero ahora le voy a dar amor, no, pero ahora lo voy a manipular, no, pero y ahora voy a hacer esto igual. Y todo lo que yo hacía era inútil. Y entonces me empiezo a cargar de una pinche frustración asquerosa y me empiezo a cargar de un miedo asqueroso porque se va mi poder superior y yo siento que ya no lo estoy controlando, ¿no? Después de que me divorcio, de que me separo, perdón, porque todavía ni me divorciada, me empiezo a relacionar con un padrino de AA que me ayudó en un principio y, y ahí va Alejandra, ¿no? A meter las patas. Como estaba mi situación, compañeros, yo pobre, jodida emocional, jodida económicamente, con una hija de 7 años, sin trabajo, sin dinero. El cabrón de mi marido nada más me había dado pensión un mes. Y voy y me meto con este hombre. Y me quedo embarazada. Y pues por supuesto yo no podía hacerme cargo de eso, ¿no? Y este hombre era un hombre que pues que no me hacía caso, que no me contestaba los mensajes cuando yo quería. Y entonces empiezo en una pinche locura horrible, ¿no? Acompañada de mis dos enfermedades favoritas, que son la codependencia y el dejar de comer, ¿no? En este caso fue anorexia.
Y empiezo en una locura muy cabrona a querer controlar todo, a sentirme víctima de mi exmarido porque no me daba pensión, porque me había engañado y yo pobrecita, y, y estaba sola y no se hacía responsable de mi hija, y era un cabrón y era un hijo de la chingada, bla, bla, bla. O sea, tanto ruido en mi mente, compañeros, tanto desgaste emocional, tanto desgaste físico. eh, Tuve que abortar porque yo no podía tener ese bebé, yo no tenía las condiciones para poder tenerlo. Yo siempre dije, pues yo respeto a las mujeres que abortan, pero yo nunca abortaría. No, güey, a ver, cuando ya estás en esa situación, ¿no? Me dolió muchísimo, eso complicaba más mi anorexia. Lo tuve que hacer sola, nadie me acompañó. Yo sentía que Dios me iba a castigar. El día que aborté, yo me acuerdo que fui y dejé a mi hija a la escuela. Tuve que irme muy temprano porque me tenía que tomar una pastilla en la noche. Y el doctor me dijo, te tomas la pastilla y en la mañana muy temprano tienes que estar aquí porque lo que va a suceder es que te vas a empezar a desangrar. Y si no llegas, pues está cabrón, ¿no? Sola, compañeros, y yo me moría de miedo, ¿no? Bueno, y lo hice. Creo que es de los dolores más grandes que he tenido en mi vida. Lo de mi padre, luego lo de mi divorcio y luego esa situación del bebé, ¿no? Y, y pura locura, ¿no? Aunado al hecho de que también llegó un punto en el que yo ya tomaba mucho. Mi casa se volvió un centro de reunión que era prácticamente todos los fines de semana, sino es que desde miércoles, jueves, viernes, sábados, domingos, y siempre había fiesta, pero todo era para fugarme de lo que yo estaba viviendo, para fugarme de todo, y empezaba a tomar mucho también, ¿no? Mezcal, tequila, lo que me pusiera. No llegué al punto de ser alcohólica, pero pues poquito me faltó, ¿no? Y, y la realidad es que yo no alcancé a comprender los niveles de mi enfermedad en Codependientes Anónimos. Después de un tiempo de estar en Codependientes, de pronto el grupo se vació. Y después de muchos años de que pasó lo de mi divorcio, yo creo que después de como 8 años, y de pronto había un grupo de doble A al lado y me dijeron, pues ya no hay nadie, flaca, vente para acá. Y dije, pues chingue su madre, yo sigo grave y yo no me recupero de todo esto que traigo, ¿no? Y me fui a meter a Alcohólicos Anónimos, no como alcohólica, como triple A lo mejor. No me gusta decir lo que no soy, ni me gusta tampoco engrandecer mi historial, ni ver si estuvo muy cabrón o no. El día de hoy, mi historial es un historial más, como es el de tantos compañeros que estamos aquí. Y me fui para allá y empecé a entender muchas más cosas, ¿no? Dejé de tomar. Desde esa fecha yo ya no tomo tampoco, porque me di cuenta que efectivamente, como lo dice la literatura, mi problema es un problema físico, mental y emocional. La sustancia lo único que es un síntoma de mi enfermedad, compañeros, pero realmente no es mi enfermedad. Mi enfermedad es la locura, mi enfermedad es no aceptar las circunstancias que vivo el día de hoy, mi enfermedad es perder el sano juicio y no darme cuenta que al querer yo controlar las circunstancias que me rodean y no controlar nada, se me desata el miedo y por lo tanto se me va a desatar un deseo imperioso de empezar a hacer locuras en todos los ámbitos de mi vida, ¿no? Tuve que entender que tenía que dejar mi vida y mi voluntad al cuidado de un poder superior, y me parece ahorita para mí muy importante relacionar lo que me dice el paso 11 con lo que me dice el tercer paso, ¿no? Porque el tercer paso dice, decidimos dejar nuestras vidas y nuestra voluntad al cuidado de un poder superior, tal y como yo lo concibo. Entonces, ¿qué fue lo que a mí me pasó? Yo empecé a descubrir que tenía que hacer muchas cosas, que yo no era víctima de las demás personas, que yo me había hecho la víctima de los demás por conveniencia, por no querer ser responsable de mí misma. Era más fácil pensar que mi papá me había destruido
aún siendo adulta, para no encarar la vida. Era más fácil pensar que mi mamá había sufrido muchísimo cuando trabajó tanto para sacarnos adelante y lloraba porque no tenía dinero, para yo no trabajar. Y me refiero a no trabajar porque odié el trabajo muchos años, ¿no? Y incluso cuando me casé le dije a mi marido, ¿sabes qué? Yo ya no trabajo, ahora soy mamá y tú te haces cargo de todo, cabrón. Gracias. Pero no quería ser responsable de mí. Yo no había sido una víctima de mi marido, yo había sido una víctima de mí misma, porque la única que se puso en esa situación fui yo y la única que no tenía vida ni voluntad de hacer las cosas era yo. Con tal de esconderme atrás de alguien y de no ser responsable, yo dejé de vivir. Y me refiero al tercer paso porque me dice, pon tu vida, tus acciones y pon tu voluntad, tus pensamientos al cuidado de un poder superior. Y cuando yo empiezo a trabajar ese tercer paso, yo me doy cuenta que yo no había hecho nada por mí. Yo no había, y como no había hecho nada, pues no tenía que poner al cuidado de un poder superior. O sea, ¿qué resultados iba a poner al cuidado de Dios que dependieran de las acciones que yo había realizado? Y esos resultados pues no podían existir porque yo no había realizado prácticamente nada, ¿no? Bueno, en el caso de cuando me divorcié, pues a lo mejor el hecho de ser mamá, ¿no? Y por supuesto el día de hoy tengo una buena hija y tengo una hija que estudió 2 carreras, que ahorita está terminando otra, pero fue por la gracia de Dios, compañeros, no por mí. Y ese resultado pues fue por gracias a Dios, ¿no? Pero todo lo demás yo lo había dejado en manos de los demás. Mis emociones, lo que me gustaba. Cuando yo estaba casada, por ejemplo, mi esposo tiraba al blanco y pescaba y yo iba los fines de semana a hacer los hobbies que a él le gustaban, pero yo nunca me ocupé de descubrir qué me gustaba a mí. Y claro, después terminé diciendo que era un cabrón y que yo era la víctima de ese cabrón, pero la realidad es que yo no había procurado nada para mí. Cuando yo empiezo a trabajar esta parte, me daba miedo incluso manejar, compañeros. Y cuando yo empiezo a trabajar esta parte, pues fue un ejercicio bien cabrón, porque tuve que empezar a trabajar, tuve que empezar a manejar, tuve que empezar a hacer muchas cosas que a mí me daban mucho miedo, porque la realidad es que me daba tanto miedo vivir que nunca me ocupé de vivir. Ni siquiera yo estudié Derecho, ni siquiera me había titulado casada, porque cuando conseguimos el dinero para que yo me titulara, le dije a este güey, si titúlate tú, cabrón, porque tú eres el que trabaja. Incluso hizo posgrado. Y la que se quedó con la responsabilidad de los hijos fui yo. Y yo no tenía nada, pero no tenía nada porque yo no me di nada a mí misma. Y entonces, claro, me quedé a la deriva sin nada. Y empezar a trabajar en esta parte fue muy complicado porque cuando no se tiene nada, le tienes que echar humildad, porque aparte yo era una codependiente soberbia que no tenía nada, pero que creía que merecía todo. Y yo no me había preocupado por construir nada, ¿no? Entonces, compañeros, pues yo tuve que empezar en esa época yo me acuerdo que tuve que comprar ropa, bisutería y empecé a vender eso. Y salir a vender, echarle humildad, morirme de vergüenza, porque como yo iba a hacer eso, ¿no? Yo me imaginaba como la esposa de la camioneta, ¿no? La güera esa de la camioneta que va a dejar a los niños a la escuela y que tiene toda su vida resuelta. Y pues no fue así, me quedé sin nada, ¿no? Y me descoyunté cada vez más. Entonces empezó ese ejercicio, después conseguí un trabajo en un despacho como pasante, después tuve que trabajar un chingo, después tuve que entrar a otro despacho donde tenía un jefe loco. Y fue cuando dije, puta, o ahorro para titularme, para salir corriendo de aquí o no sé qué voy a hacer, ¿no? Cuando yo entro a ese despacho donde tenía un jefe loco, se junta con una etapa que yo decidí darme
de break y quedarme sin pareja, como 4 años fueron. Y de verdad, compañeros, no tienen idea cómo me sirvió. Porque yo estaba sufriendo en ese momento mucha violencia en el trabajo, estaba en un ambiente hostil. Y dije, pase lo que pase, ahorita no voy a tener trabajo, no voy a tener pareja. Salía a comer sola, me iba de compras sola, hacía prácticamente todo sola. Y fue ahí cuando logré titularme, fue ahí cuando no tenía distracciones, fue ahí cuando me iba y me sentaba en una banca en silencio a la hora de la comida después de comer y hacía contacto con Dios a través de la meditación y decía, pues no sé cuándo me vas a sacar de aquí, Dios, pero cuando sea tu voluntad, ¿no? Y fue cuando empecé a entender que yo como codependiente y como enferma emocional, mientras estoy cómoda, no crezco. Yo no crezco por virtuosa, yo crezco por necesidad. Logré titularme y de pronto se empezaron a dar muchos clientes por fuera y renuncié al despacho con mucho miedo, compañeros. Y no pasó nada y las cosas estuvieron bien, ¿no? Pero tuve que llevar a cabo muchas acciones y por eso me remití ahorita al tercer paso, que significa las acciones, poner mi vida, son las acciones que yo llevo a cabo en mi vida. ¿Para qué? Para después soltarle los resultados a Dios. Los resultados son mi voluntad. Y ahí es cuando yo empiezo a entender esta parte, ¿no? ¿Y por qué es la oración y la meditación? Porque cuando yo oro y cuando yo medito, es cuando yo tengo la posibilidad de que cuando estoy yo llevando estas acciones que me dan tanto miedo, como era para mí trabajar, como era para mí manejar, como era para mí ser responsable de mi hija, todavía al día de hoy a veces me da mucho miedo, ¿no? Siempre que yo llevo a cabo acciones que tengo que realizar para el día de hoy ser responsable de mí, yo no lo hago por virtuosa, yo lo hago por conveniencia, porque sé que si no lo hago, otra vez voy a acabar en algún momento sin nada. Pero cuando yo llevo a cabo esas acciones también tengo miedo. Y lo que me propone el paso 11 es decir, a ver, cierra la puerta por un momento y quédate con Dios. Quédate sola con Dios y medita. Y te vas a dar cuenta que esas acciones que estás realizando no son tan grandes ni son tan difíciles. Quédate quieta por un momento y date cuenta como no pasa nada, ¿no? Y por otro lado, ora y pídele a Dios, ofrécele esas acciones para que se haga su voluntad y no la tuya. Ofrécele a esas personas para que te guíe y para que suceda lo que Él quiera que suceda contigo. Pero deja de tratar de controlarlo todo, porque es muy cansado, compañeros. Es muy cansado pensar que porque estoy trabajando ya voy a tener dinero y entonces voy a poder sacar adelante a mi hija. Es muy cansado cuando las cosas no suceden como yo pensaba o yo creía que tenían que suceder, porque además me resiento con Dios. Cuando yo entro a ese trabajo donde tenía el jefe loco y les digo que salía y me sentaba en una banca a meditar y a orar, yo pensaba que Dios me estaba castigando. Yo decía, no puede ser con este cabrón de jefe que tengo. Pateaban las puertas, compañeros. O sea, no tienen idea el grado de locura. Y Dios me permitió estar ahí y a lo mejor sí generé miedo, pero después me di cuenta que si yo no hubiera estado ahí, yo no me hubiera titulado. Y el día de hoy yo no tendría una cédula para poder trabajar y salir adelante. Y no hubiera podido enfrentar mis miedos, porque la realidad es que mis miedos son irracionales, cabrón. O sea, a mí me da miedo todo, me da miedo vivir. Y yo no utilizo, yo dejé de utilizar mucho la herramienta
de la oración y la meditación, porque cuando me regreso otra vez a cuando yo era niña y le platico del incesto a mi mamá, ella me dijo, vamos en este momento a la iglesia. Y cuando llegamos a la iglesia, el padre no nos quiso atender. Y de ahí yo me resentí con Dios, porque para mí el incesto y lo que viví con mi papá era lo más grande y lo más doloroso que le podía pasar a una niña. Y cuando viví lo de mi divorcio, era lo más grande y lo más doloroso que le podía pasar a una mujer. Y así me puedo seguir, ¿no? Con dolores y con cosas que a lo mejor la vida me ha puesto y que yo he vivido, pero que el día de hoy entiendo que si yo no las hubiera vivido, no hubiera crecido. Si yo me hubiera quedado con mi marido y con esa pareja, yo jamás hubiera trabajado, yo jamás me hubiera titulado, yo jamás hubiera descubierto que puedo ser responsable de mí económicamente, emocionalmente, que puedo estar sola, que puedo mantener a mi hija, que puedo ser responsable de ella, que puedo dar un buen consejo. Yo eso no lo hubiera descubierto, compañeros. Y por eso el paso 11 me dice que se haga tu voluntad y dame tu fortaleza para cumplirla. Porque la voluntad de Dios no es que yo esté atada a una persona. La voluntad de Dios no es que yo dependa de un cabrón económicamente. La voluntad de Dios no es que yo sufra. La voluntad de Dios es que yo sea libre. Pero para ser libre tengo que trabajar en mí. Y para trabajar en mí tengo que soltar a las personas y tengo que soltar a las circunstancias. Y para eso tengo que aprender a estar tranquila a pesar de todo eso. Y la oración y la meditación parece un paso como muy lejano, ¿no? Parece un paso como muy difícil de llevar a cabo y como muy... Yo estoy muy incapacitada para hacerlo, porque yo como enferma emocional, lo último que hago es cerrar la puerta y darme, ya no digan 1 hora de oración y meditación, 1 minuto, cabrón. O sea, haz 3 respiraciones cuando estás loca y contacta con tu poder superior. No lo hago. Y menos cuando estoy loca, menos cuando pierdo el sano juicio. Porque el hecho de estar en un grupo, el hecho de decir que me estoy aplicando al programa, no quiere decir que yo ya esté salva de perder el sano juicio. Porque yo puedo estar, y lo dije al principio de mi compartimiento, lo único que yo tengo es una suspensión diaria. Y esa suspensión resulta muy fácil cuando todo está en orden y todo está como yo quiero que esté. Pero así lleve yo 20 años en grupo, en el momento en que pierdo el control de las personas, de las circunstancias, se vuelve un disparador para que yo pierda el sano juicio y para que yo me disturbie y para que yo tenga miedo y para que entonces se desate mi defecto de carácter y se desate el deseo imperioso de querer controlar o manipular como codependiente o de llevar a cabo mis trastornos alimenticios. Entonces, si yo no estoy pendiente de mi 3er paso y de mi 11º paso, ¿cómo fregados voy a mantener esa suspensión diario? Yo necesito esa suspensión para estar tranquila. Y para poder lograr eso, yo necesito aceptar que yo no soy dueña de nada, ni puedo controlar nada. Que el día de hoy yo tengo que llevar a cabo un chingo de acciones y soltarle los resultados a Dios. Y que si esos resultados no son como yo esperaba, tengo la posibilidad de cerrar la puerta, guardar silencio, respirar y hacer contacto con un poder superior que está ahí, pero no para que haga mis huevos al gusto. Está ahí solamente para darme tranquilidad y para que el día de hoy yo pueda aceptar su voluntad y que tenga fortaleza para cumplir las cosas como vengan. Porque el día de hoy, si llevo, aunque sea 2 días en un grupo,
me voy a dar cuenta que lo que me ha mandado Dios es por algo, todo tiene un motivo y que yo necesito tener la fortaleza para cumplir esa voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Pues que yo sea libre, compañero. Todo el programa me invita a ser libre y a estar en contacto con un poder superior. Pero si yo no me doy la oportunidad de estar con Dios, de estar con mi poder superior, Él no va a estar conmigo. Él no me va a venir a rescatar de nada. Él no va a hacer lo que yo quiera, porque mi relación con Dios era bien codependiente, cabrón. Yo a Dios le tenía que decir lo que tenía que hacer, cómo lo tenía que hacer, cuándo lo tenía que hacer, para que yo me sintiera bien, ¿no? Y mi idea era, mira Dios, yo me caso y tú me mandas un buen esposo que me mantenga, que sea bueno, que sea fiel, que no sea mujeriego, que no sea borracho, que sea buen papá. Y yo me dedico a cuidar a ese esposo y a mis hijitos y no hago nada más. Entonces, mi relación con Dios no era una relación con un poder superior, porque si yo lo reconociera como un poder superior, yo no le estaría diciendo lo que él tenía que hacer. Hizo todo lo contrario a lo que yo quería que hiciera, porque en realidad yo estaba negociando con el poder superior, ¿no? A cambio de todo esto, yo voy a ser buenita y voy a ser una gran mamá y voy a cuidar de todos. Y después me resentí porque Dios no hizo eso. Dios no me dio lo que yo pensaba que me iba a dar. Porque Dios en realidad lo que quería era que yo cada día fuera más libre. Y lo que yo estaba haciendo era manipular a Dios. Yo tenía una relación codependiente con Dios. Y yo llegué al grupo primero para cambiar a la persona que me estaba desatando esa codependencia, porque yo pensaba que la otra persona me la desataba. Después dije, no, lo que voy a hacer cuando llegue aquí y a través del programa es cambiar mi relación con Dios. Entonces yo decía, bueno, voy a llevar a cabo acciones porque entonces Dios va a tener que otra vez hacer lo que yo hago, ¿no? Si yo trabajo, tengo que ganar dinero. Si yo soy buena mamá, mi hija tiene que ser buena. Si yo estoy aquí, entonces me va a mandar una buena pareja porque yo ya estoy en Codependientes Anónimos. Y tampoco, compañeros, resultó que tampoco. Yo llegué a los grupos para aprender a estar sola y para entender que el único que va a estar conmigo es Dios y para entender que tengo que hacer un chingo de cosas para llegar a ser una mujer libre y que en ese chingo de cosas que tengo que hacer, pues por supuesto que Dios me va a acompañar y va a estar conmigo. Pero eso no quiere decir que Dios va a hacer lo que yo quiero, ni que las cosas que hago van a resultar como yo quiero. Entonces, lo único que vengo a hacer aquí es a aceptar que Dios está conmigo si yo quiero que esté, pero que en esta aventura maravillosa no va a suceder lo que yo quiero, va a suceder lo que Dios quiera y que necesito ese contacto con mi poder superior. El hecho de decir en un principio que mi poder superior es el mismo grupo, por supuesto que es válido, ¿no? Y yo al principio lo hice porque estaba muy resentida con Dios. Pero tarde o temprano, y lo dice la literatura, así como necesito comer o dejar de comer compulsivamente, pero al final el alimento es algo que me permite conservarme viva. También el contacto con Dios a través de la oración y la meditación es algo que me permite conservarme viva espiritualmente, viva en serenidad. Y el programa me lo recuerda, ¿no? Yo a veces, actualmente milito en un grupo virtual de comedores compulsivos y de CODA, pero el significado que tiene el encender una veladora cuando iniciamos una junta y saber que nuestro poder superior está presente
el sonido de la campana para saber que ahí está nuestro poder superior y que llegó antes que nosotros a esa junta. Tiene el mismo significado para mí que el poder cerrar la puerta de mi recámara o estar a solas con Dios, hacer 3 respiraciones y a lo mejor encender una vela y decir: Dios, aquí estoy, no estoy pudiendo con esto, haz tu voluntad conmigo y dame fortaleza para que yo pueda seguir adelante. Pero pocas veces me doy esa oportunidad. Yo agradezco muchísimo este compartimiento, compañeros, porque yo llegué a un grupo hace 19 años, pero hace 15 días en mi vida algunas cosas salieron de control. Mi hija vivió algunas experiencias dolorosas y la verdad es que me empezaron a doler mucho de 15 días, 3 semanas para acá. Las cosas en el trabajo se me complicaron. Llevo una situación de trabajo que por más que estoy tratando no fluye. Y por eso cuando me dijo Esther, ¿sobre qué tema te gustaría compartir? Dije, sobre el paso 11. Sobre el paso 11, porque en ese momento yo otra vez estaba sintiendo que estaba perdiendo el control. Y gracias a la invitación de ustedes, me puse a leer, cerré la puerta otra vez, encendí mi vela y dije: Dios, tú sabes que estoy llevando a cabo las acciones que tengo que llevar a cabo el día de hoy para ser responsable de lo que estoy haciendo. Pero ayúdame porque no siempre sé qué hacer, no siempre sé cómo resolver, no siempre sé cómo ser mamá, no siempre sé cómo hacer las cosas. Y lo único que puedo hacer es hacerlas como me han enseñado ustedes en el grupo. Ustedes me han enseñado que solamente, y lo dice el apéndice espiritual, solamente necesito 3 cosas para estar aquí: mente abierta, buena voluntad y honestidad. Es lo único que necesito para poder practicar el programa. Y bajo esos principios, yo el día de hoy trato de llevar a cabo mi vida, pero no quiere decir que todo esté en orden. No quiere decir que todo esté bajo control mío. Quiere decir que yo siempre tengo la posibilidad de, con esos 3 principios, abrir un libro o platicar con ustedes o leer un paso y volverme hacia mí misma a través de un poder superior y a través del programa. Y aunque la vida esté muy desordenada afuera y las cosas no sean como yo quiera, esto me va a volver a poner en orden. Porque yo me he dado cuenta que soy loca, compañeros. Algo no sale como yo quiero y un día, ese día que no salieron las cosas como yo quiero, me puedo poner muy loca, me puedo poner muy triste, me puedo poner muy miedosa, me puedo poner muy iracunda. Y pasan 3 días y esa circunstancia sigue ahí. Pero a los 3 días yo ya no estoy iracunda, yo ya no estoy triste, yo ya estoy serena. Y eso quiere decir solamente una cosa. Quiere decir que esto funciona si yo estoy aquí. Quiere decir que a través del programa y de un poder superior, yo puedo recuperar mi serenidad. Pero necesito usar las herramientas que ustedes me dan aquí. Y por eso yo reconozco el día de hoy que lo único que tengo es una suspensión diaria y que el mantenimiento de mi condición espiritual está aquí con ustedes, a través de lo que me proporcionan los grupos y el día de hoy, pues a través de este compartimiento que lo hago desde todo mi corazón y como pues un miembro más, ¿no? Un miembro más que está aquí tratando de vivir cada día un poco mejor de lo que vivía ayer. Y bueno, pues por mi parte, les agradezco mucho el espacio y creo que hasta aquí llegaba el tiempo, Esther, si no, corrígeme. Sí, si quieres ampliarte más o quieres que empecemos con preguntas y respuestas. Si quieres, empezamos con preguntas y respuestas.
porque luego Ok, se tardan. compañeras, ok, Gracias. compañeras, alguien que quiera hacer alguna pregunta puede levantar su manita para que las pueda ir pasando y acerca de, no sé, algo que les haya motivado, algo que les haya movido este compartimiento, algo que les da duda, qué es lo que quisieran expresar. Y mientras se animan, mis compañeras, a preguntarte, Ale, pues yo te conozco ya de hace mucho tiempo y me da mucho gusto verte. ¿Cómo estás? ¿Cómo sigues siendo esa águila negra, ¿no? O esa guerrera. Y para ti, ¿qué sería la palabra trascender? A qué se refiere para ti la palabra trascender? ¿Y trascender qué? Y en este caso, como son ya los últimos pasos, ¿qué sería para ti esta parte de decir, estoy evolucionando? ¿Hacia dónde? ¿Qué significa eso? ¿Qué significa trascender? ¿Qué significa revolucionar a través del programa? Gracias, Esther. Bueno, para mí, trascender, y aunque estemos hablando de los últimos pasos, por eso quise relacionarlo con el tercero, trascender es volver a empezar. Trascender en un programa de vida es volver a empezar. Para mí, yo tengo muy claro que el día de hoy que un programa de recuperación lo único que busca es el progreso, no la perfección, ¿no? Y yo no podría decir, ya atravesé los 12 pasos, ya me gradué y ya trascendí todo, ¿no? Yo he tenido que trabajar muchas cosas de mi infancia, las trabajé al llegar a un grupo, las volví de comedores la primera vez, las volví a trabajar en codependientes otra vez, las volví a trabajar hace poquitos años porque se me destapó celotipia otra vez. Y la realidad es que soy una persona tan complicada, con una mente tan complicada, que ojalá yo pudiera decir, ya trabajé esto y ya lo dejé atrás. Una misma circunstancia que yo pude haber vivido, como fue la cuestión de mi papá que les comentaba. Lo primero que yo tuve que trabajar en el primer cuarto paso fue mi resentimiento por parte de mi papá. Por parte de mi mamá, el control, ¿no? Y pasó, y yo en ese momento ya me sentía superada y elevada, porque ya lo había pasado, ¿no? Bueno, y la parte sexual. Cuando yo me divorcio me doy cuenta que una vez perdonando a mi papá, yo no había trabajado la parte del amor por mi papá. Me faltaba trabajar el abandono, me faltaba trabajar la añoranza de que yo había querido un papá, la falta de seguridad. Pero todo eso yo no lo había podido reconocer la primera vez que lo trabajé. Lo reconocí después de años y lo tuve que volver a trabajar, pero desde otro punto de vista, ¿no? Y lo mismo ha pasado con mi relación con Dios. Primero tuve que trabajar mi resentimiento con Dios. Ya que lo trabajé, dije, bueno, Dios, como tú y yo ya somos amigos, ahora yo voy a llevar a cabo acciones, pero tú vas a hacer lo que yo quiera, güey, a huevo, ¿no? Y resultó que no. Y después tuve que trabajar mi aceptación, soltarle los resultados a Dios y entender que cuando medito y oro, nada más es para pedirle que se haga su voluntad. Y eso, la neta, para una codependiente como yo, es bien aburrido. Porque yo no quiero que se haga la voluntad de nadie más que la mía. Entonces, para mí trascender, y lo decía ahorita al finalizar el compartimiento, es basar mi vida, lo único que puedo hacer para trascender el día de hoy es basar mi vida en esos tres principios espirituales que me marca el programa, que son honestidad, disposición y mente abierta. ¿Para qué? Para estar aquí. Porque en cualquier momento mi enfermedad despierta. Y de eso
señalar como una ascendencia. Porque además, bien me dice el programa, ¿no? El chingón chingó a su madre. En cuanto yo me siento bien chingona y siento que ya controlo la vida y que todo está poca madre, ándele, güey, otra vez, vas a la cola. Entonces, para mí eso es trascender el día de hoy. Gracias, Gracias, Ale. Compañeras, ¿alguien más que quiera compartir, que quiera hacer alguna pregunta? Levante su manita. Adelante, Mari. Hola, gracias, buenas noches. Gracias por el compartimiento. Para mí esto de la espiritualidad es de vital importancia en mi vida porque yo también estaba como por las experiencias que tuve de niña, pues me cerré y a no sentir, a no creer en nada ni en un poder superior que pudiera, pues, de alguna manera creer que pudiera ayudarme, ¿no? Ahora lo siento cada vez más, tengo que decir que gracias al programa, y aún así, ¿no? Ahorita escucho, es progreso, ¿no? Perfección y demás, ¿no? Todavía me regaño porque estoy todavía en los deberías y demás, pero sí tengo voy teniendo una conexión con ese poder superior. Sin embargo, yo quisiera, ya explicaste que es como cuando yo me salgo, cuando me empiezo a poner con esas conductas, cuando estas memorias internas se me disparan, las herramientas, ¿no? La espiritualidad, la meditación, mi contacto con Dios. Pero hay cosas, o sea, hay aspectos de mi vida que yo creo, o sea, no sé, igual y es una suposición mía, ¿no? Podrá haber aspectos de mi vida en donde pueda yo fluir de una manera diferente, o sea, sin caer, estando más consciente y como, quizá como, por llamarlo de alguna forma, más estar más controlada mi codependencia y habrá otras en las que no, o es pura imaginación mía creer que hay ciertas situaciones en las que puedo controlarme. Sería como mi pregunta, porque a mí ese tema de la pareja es el que más me dispara, toda mi angustia, mi ansiedad, mi desesperación, ¿no? Sí, efectivamente, el regresar, el contactar, el hacer uso de la literatura y todo, del amadrinamiento y demás, me permite no volver a los viejos patrones, ¿no? Sin embargo, sí es la que más me mueve. Entonces, será mentira esto de que yo como que en algunas otras situaciones se me disparan menos o tengo más control o en otras, o no es cierto, ¿no? Nada más es mi pura imaginación. Sería como mi pregunta. Gracias, Esther, gracias. Hola, Mari, gracias. Bueno, yo te voy a platicar de mi experiencia. No sé cómo esté ahorita tu situación en este momento con tu pareja que comentas. En cuanto a mi experiencia, yo durante muchos años me hice bien pendeja. La realidad es que yo quería cambiar a las parejas, iba de una pareja a otra y quería tener el control de la otra persona. Y para justificar mi codependencia y mi enfermedad, yo decía, es que yo no entiendo el límite la diferencia entre límite y control. Y el límite es mío, pero entonces se lo tengo que ir a decir al cabrón para que haga lo que yo digo, porque ese es mi límite. Después de que estuve sola, y lo comentaba ahorita como 4 años, me di cuenta que eso era codependencia y control. Cuando yo tengo un límite, yo me aparto de esa situación. Yo el día de hoy creo que los primeros años que yo estuve en Codependientes Anónimos y que brincaba de una pareja a otra y que traía la locura muy grande y que quería controlar y que lo disfrazaba de límites y que sentía que había cosas que yo tenía razón y el otro no, pero sí, pero no, pero yo le iba a decir cómo era. Todo eso me enfermaba. Y la realidad es que
si aplicáramos el programa como debiera ser y como nos lo marca un primer paso, y como es para los alcohólicos, por ejemplo, el hecho de dejar de consumir significa dejar la sustancia por completo. Mientras yo sigo consumiendo, yo pues sigo activa y por supuesto no voy a contactar con el dolor, porque todo el tiempo, cuando yo estaba en el grupo, era hablar de la pareja, era decir si me mandó mensaje, si no me mandó mensaje, si ese día había hecho esto, si ese día había hecho el otro. Y a través de eso, yo empezaba a tratar de aplicar lo que eran límites, control, manipulación y hablando, pero a través de la otra persona, cabrón, con mucho ruido. Cuando yo me quedé sola, entendí que yo necesitaba ese espacio de tiempo para sanearme y para entender pues, que la otra persona puede hacer lo que se le dé la gana y que realmente nunca va a hacer lo que yo quiero. Si lo llamo límite, control, razón, o sea, no hay cosa más desgastante, cabrón, que querer que tener la razón. Lo que yo te preguntaría el día de hoy es, ¿por qué quieres tener la razón? ¿Qué parte de ti es la que no quieres enfrentar para tener la razón? O para decir que es control o que no es control, o qué parte puedes controlar y qué parte no, o qué parte es tu límite o qué parte no. Eso no importa. Hay una parte de ti que el día de hoy no quieres ver y que no quieres contactar con ese dolor y que a través de la pareja pues es muy fácil pues entregárselo a esa persona, ¿no? Y justificarlo. Entonces, pues desgraciadamente la sugerencia en mi caso y de acuerdo a mi experiencia fue mantente sola un tiempo y entiende que nadie va a estar contigo, que nadie vas a cambiar. Y después de eso me volví a relacionar y el día de hoy tengo una relación muy distinta, que ya no me importa la verdad lo que haga o deje de hacer, pero he tenido que aceptar que la pareja no me va a venir a dar nada de lo que yo espero que me dé. Y eso solamente lo pude entender dándome un tiempo sola, ¿no? Dándome un tiempo, un respiro, porque es un respiro, Mari, es un respiro dejar de conflictuarse, dejar de pensar si tengo la razón, dejar de pensar si me están manipulando, dejar de pensar si hacen o no hacen. Es muy cansado esa parte para mí como codependiente. Eso es lo que yo te podría compartir desde mi experiencia. No sé si tengas algún comentario. Gracias. Gracias, Ale, por responder. ¿Alguien más, compañeras, que quisiera preguntar algo, que quieran hacer un comentario? Mientras alguien más se anima, justamente te quería hacer esta pregunta, ¿no? ¿A ti qué es esto de abstinencia dentro de la codependencia? ¿Y qué sería una recaída, no? ¿Y en qué momento dices, ya estoy recayendo? Porque por ejemplo, en los alcohólicos está muy claro, en los adictos está muy claro, en comedores compulsivos está muy claro, ¿no? Cuando yo estoy, como dicen ahí, tendiéndome en mi camita de, ay, como que se me hacen agua los taquitos, ¿no? Como que se me hacen agua las hamburguesas y pues ahí me estoy tendiendo yo la camita. Entonces, por ejemplo, en los alcohólicos, pues sí, está buena la chela y te compras la chela esa de sin alcohol, ¿no? Pero pues, te estás engañando y te estás empezando a tener esta obsesión poco a poco tú solito. O la parte de las recaídas, no me imagino cómo sea de las personas que son adictos a agentes químicos, lo mismo, ¿no? O los adictos al juego o compras compulsivas, o sea, tú ya sabes dónde está, pero ¿tú cómo has podido descubrir este concepto de abstinencia dentro de la codependencia? ¿Y qué sería una recaída? ¿En qué momento dices, ya me levanté como para recaer, ¿no? Bueno,
Yo les voy a platicar de mi experiencia. Yo cuando llegué a Codependientes Anónimos hice, pues obviamente con las compañeras y los compañeros, y si haces compadrazgo, ¿no? Y empecé a generar una situación dentro del grupo en la que incluso me empecé a rodear de mis compitas y entre todas nos empezamos a estimular como en el sentido de cada una tenía a lo mejor una pareja y era como, ay, es que me mandó mensaje, ay, pero ¿qué le digo? Ay, es que no sé qué. Híjole, compañeros, está bien cabrón esa parte. O sea, porque a mí me encanta hacerme pendeja. Y aparte, en grupo es más sabroso, porque entonces juntos nos damos la palmadita y nos echamos la mano para seguir recayendo, ¿no? La realidad es que los codependientes no somos tan diferentes de los alcohólicos. Y siempre decimos, no, es que los alcohólicos sí están muy cabrones, ¿no? O sea, los alcohólicos sí, qué bárbaro. O sea, porque no compares el alcohol con la codependencia, ¿no? Y la realidad es que no es cierto. O sea, los alcohólicos no es que sean muy cabrones. Lo que pasa es que los codependientes nos apendejamos. Porque yo llego a un grupo por una relación tóxica. Llego a tratar de cambiar esa relación. Y cuando llego a un grupo se supone que me doy cuenta, pues que yo no puedo cambiar nada. Entonces, ¿qué tendría que hacer? Pues lo mismo que un alcohólico. Tendría que romper esa relación y morderme un ovario antes de mandar mensajes, verlo, hablar con él, ver qué me dice, explicarle, o sea, ¿qué pretendo? La neta, cuando yo al principio llegué a Codependientes Anónimos, llegué a hacerme pendeja. Y me apapachaba con las demás del grupo. Porque hasta que yo no estuve sola 4 años, no me recuperé a mí misma, compañeros. Y es muy fácil apapacharme. No, mira, cada quien vive su proceso. Y si ahorita no puedes, pon tus límites. Explícale tus límites. O sea, no mames, si tuvieras límites ya te hubiera... Y no le dices nada. A mí me encanta ser una tibia y mediocre. Y entonces medio pongo límites, pero para no perder mis ganancias secundarias. Y entonces, ¿qué pasa? Sigo pasando a tribuna a conmiserarme, a ver lo malos que son los demás. No manches. O sea, renuncia a tus ganancias secundarias porque esa relación ya te hizo fondear. Y llora, pero llora de verdad. Y quédate sola, pobre y jodida, a ver si te atreves. Y si no, pues mejor, ¿qué estás haciendo en el grupo? Mejor regresa con ese cabrón y ve si lo puedes resolver. Nos vemos en 10 años. Y sí, por supuesto, yo cuando me divorcié, llegué por mi divorcio y aún en Codependientes Anónimos me busqué una pinche relación tóxica que me llevó a abortar. Pero es que, fíjense, compañeros, ese compañero me decía que me amaba profundamente y nos conocíamos desde niños. Y estaba casado. Y la otra compañera también tenía un amante casado. Y la otra tenía un viejito que la mantenía. Y juntas hacíamos el trío perfecto, ¿no? Las Ángeles de Charlie, sufriendo. No manches. O sea, si se los platico ahorita, ¿qué me dirían? Puta pinche vieja deshonesta, ¿por qué esperas con una relación así? Y te acababas de divorciar. Ustedes lo ven claro. Yo en ese momento no lo veía claro. Pero bajo el pretexto, y perdón que lo diga así,
Yo estuve en codependientes, pero bajo el pretexto de que todo es amor, de que no se dan consejos y de que respetamos el proceso de cada quien. Yo me pasé en codependientes anónimos dándome la madre como 6 años después de que llegué. Y me la pude haber ahorrado. Y no me la ahorré. Y no fue culpa de nadie, fue culpa mía. Pero también tengo que estar clara de por qué llego a un grupo. No llego para cambiar una relación. Llego porque ya estoy muy mal por esa relación. Como el alcohólico está muy mal por el alcohol. Y si pretendo ser amorosa conmigo y amorosa con la pareja para que todo fluya perfectamente, ¿cómo no mames? ¿Estoy siendo amorosa? ¿Con qué? ¿Me estoy apapachando la enfermedad? Eso no es abstinencia, porque yo no tengo la capacidad de dejar de consumir emociones destructivas si no me abro de esa relación. A menos de que esté muy elevada, cabrón. Porque yo a la fecha, después de 19 años, todavía a la fecha consumo emociones destructivas. Y si me relaciono mal, también. Entonces, yo creo que la abstinencia en codependientes, en alcohólicos, en comedores, es una, cabrón, no hay más. No me puedo dorar la píldora. Y la abstinencia es tan importante porque yo no me voy a abstener hasta que no toque fondo. Y si yo llego a un grupo sin tocar fondo y quiero tocar más fondo, lo puedo tocar, pero me va a cargar la chingada. Entonces después no se vale estar llorando, ¿no? Nada más. Gracias. No te oigo. No te oyes. Gracias, Ale, por responder. Y te quiero leer, aquí mando una compañera, nuestra compañera Magda, dice: gracias por el compartimiento. Debo permanecer en abstinencia total y aprendiendo a vivir sola para poder trascender la enfermedad de la codependencia. Nos Así manda es. la reflexión. Exactamente, no hay de otra. Y no quiere decir que esa soledad sea permanente, quiere decir que sea el tiempo que yo necesite para recuperarme. Y recuperar implica recuperar mi vida, que me gusta, que no me gusta, que como, que no como, que, puta, si trabajo, si no trabajo, si gano dinero, si puedo ser responsable de mí. Esa es la verdadera aventura. Gracias, Magda. Y permíteme. Sí, dice: gracias por tu compartir. Compañeras, ya estamos en tiempo. ¿Alguien más que quiera hacer alguna pregunta? Y, mira, es Paco primero y después Stephanie. Por favor, Paco. ¿Sí es Paco el 3360 o no? En el 3360, ¿quién es? Hola, hola, ¿sí me escuchan? Adelante, adelante. Ok, gracias. Buenas noches, compañeras, compañeros. Mi nombre es Paco y me agradó, me gustó mucho el compartimento del día de hoy. Como para mí es como que es duro y directo, y a la cabeza, como se dice. Sé que este paso yo lo veo como que es un paso ya muy elevado para mi entendimiento, porque yo a veces quiero razonar las cosas. Y uno de los problemas que yo tengo es a través de esto de orar y meditar. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo puedo yo acercarme a ese poder superior y esa voluntad que tanto yo lo rezo en una oración, que se haga su voluntad y no la mía? Yo no lo entiendo de esa manera. Yo a veces creo yo manejarlo a través de mi raciocinio. Entonces, yo tengo esa duda: ¿cómo puedo yo entender cuál es esa voluntad
de ese poder superior. Esa sería mi pregunta. Gracias, buenas noches. Hola Paco, gracias. Mira, yo mucho tiempo estuve resentida y muchas veces no tenía esa capacidad de decirle a Dios, hágase tu voluntad, ¿no? Lo único que te puedo decir es que también infinidad de veces he estado disturbiada, infinidad de veces he estado que no sé qué hacer. Infinidad de veces mi mente ha estado girando con pensamientos muy obsesivos, ¿no? Y lo único que te puedo decir es que aunque digamos que es un paso muy avanzado, no es un paso muy avanzado. A veces basta con, y lo decía en mi compartimiento, ¿no? Cierra la puerta, date 5 minutos de silencio. No, si quieres, no hagas contacto con Dios ni con el poder superior. Haz contacto con Paco. Quédate en silencio. Respira profundo y cuando vuelvas a abrir la puerta, vas a salir de una manera distinta y vas a entender las cosas de una manera distinta. Eso es el poder superior y eso es también meditar. Y si en un momento uno no puede orar, solo el silencio por un momento te puede regalar un poco de paz. Y ahí es en donde está el poder superior. No sé si te sirva. Gracias, Paco. Muchas gracias. Sí, ya con eso ya me hice la respuesta. Muchísimas gracias. Buenas noches. Gracias, Paco. Y te dice Jude, te dice Hood, no sé quién sea Hood, qué gran compartimiento, muchas gracias. Y Araceli, muchas gracias por tu compartimiento, interesante tema. Y adelante, Estefanía. Buenas noches, ¿sí me escuchan? Sí, Sí, adelante. Ah, bueno, bueno, es mi primera vez en el grupo, y bueno, me llama mucho la atención, de hecho lo acabo de leer en un libro del libro de las mujeres que aman demasiado, hablaban igual de esa parte espiritual, y me llama mucho la atención. Sí me considero alguien, bueno, creo en Dios mucho y en la Virgen, me llamo Guadalupe también, y no sé, nunca pensé que esa parte fuera tan importante o que la incluyeran en un proceso como este. Entonces, mi pregunta sería así como de, ¿por qué tú consideras que es importante la espiritualidad? ¿O qué descubriste que cambió en ti para ayudarte a salir adelante? sí, Estefi, ¿verdad? Gracias. Bienvenida, Estefi. Si es la primera vez que estás en un grupo, bienvenida. Y si consideras que es tu necesidad, pues ojalá te sigas conectando con este grupo. Los grupos de codependientes anónimos trabajamos con los 12 pasos de Alcohólicos Anónimos, pero aplicados a la codependencia. Y en esos pasos, si tú los lees alguna vez completos, y lo decía en mi compartimiento, son 12 sencillos pasos para llegar a estar en contacto con un poder superior. En los grupos de autoayuda no lo definimos como Dios o como Jehová o como Buda, lo puede definir cada quien como quiera, ¿no? Incluso en un principio, para nosotros, el mismo grupo es nuestro poder superior. Porque como escuchas, muchas veces llegamos resentidos con ese poder superior y nos vamos reconciliando con Dios a través del tiempo y de estar en un grupo. Para nosotros la espiritualidad es algo muy importante. Sin embargo, no alardeamos de Dios. Tampoco es como que digamos que Dios lo es todo y que Dios nos da todo y demás, ¿no? Simplemente estamos aquí para descubrir esa relación que tenemos con Dios
o con nuestro poder superior y poder en ese ejercicio descubrirnos a nosotros mismos a través de esos 12 pasos. Pero sin duda, sin espiritualidad no existirían estos grupos. No te podría decir sin Dios, porque no es Dios. Hablamos nosotros precisamente de espiritualidad, porque cada quien puede tener su propio concepto de Dios. Y esa libertad es lo que ha hecho de estos grupos de autoayuda, pues que muchas personas de las que estamos aquí descubramos esa espiritualidad y a través de eso podamos llegar a cambiar muchas cosas en nuestras vidas y a aplicar muchas otras. Y bueno, pues ese es el regalo de estar aquí. Y si te sientes identificada, pues ojalá te des la oportunidad de permanecer en este grupo. Gracias. No sé si me expliqué o... Listo. Esther, te perdimos. Es que se me olvidó abrir el micro. Y dice Clara, muchas gracias por compartir para mí maravillosa experiencia, fortaleza y esperanza. Gracias y gracias por el servicio. Araceli dice, así es, Dios te regala la paz, para mí estar en oración constante. Y Stephanie, bueno, pues muchas gracias. Y compañeras, pues bueno, ya llegamos al final del compartimiento. Quisiera pedirles que abriéramos nuestro micrófono para poder, para poder darle un aplauso a nuestra compañera como medio de decirle muchas gracias. Si gustan abrir su micro. Gracias a ustedes, compañeros. Muchas gracias, Ale. Y pues esta es tu casa. Cuando quieras, aquí andamos. Y con Catepec, pues solo somos un grupo virtual y pues aquí estamos. Para cuando nos necesites, aquí estamos. Muchas gracias por aceptar la invitación y gracias por tu tiempo. Gracias a ustedes por el tiempo, por escucharme. Gracias, Ale. Y compañeros, pues ya estamos en tiempo. Así que voy a hacer el cierre de reunión. Muy bien, cierre de reunión. Nuestra séptima tradición nos recuerda que nos mantenemos a través de nuestras propias contribuciones. Pedimos que dones solo lo que puedas. Las donaciones servirán para cumplir nuestras obligaciones y gastos de